el sujeto no elige el goce casi que es el que termina eligiendo al sujeto. Entonces, es que en eso simbólico todo se desordena. Y se desordena con respecto a un orden que no existe. Es decir, el orden solamente existe porque nosotros creemos en él. Cada parte del cuerpo tiene su historia significante. Cada parte del cuerpo, en el psicoanálisis, creo que debe poder ser reconstruida en lo que esa parte ha significado de historia del sujeto. Entonces, en el psicoanálisis habría que ver cuáles son como todas las significaciones que acompañan esa vivencia corporal, y que si se logra el efecto de cambio es justamente por remover esas significaciones. Yo no soy ni mi cuerpo ni dueño de mi cuerpo en el sentido de poderlo gobernar. La caída no produce llanto necesariamente. Y la libido y las experiencias corporales, pero ahora ligándolo como a esas zonas orgánicas, ese quantum de energía, ¿dónde queda? Que si ponemos excesivamente el peso en el orden como de la significación, se nos puede perder también otros postulados muy importantes de los descubrimientos freudianos. Porque la propuesta del psicoanálisis es que el mundo se significa desde esa experiencia corporal, que es la base de las significaciones posteriores. Psicoanálisis para no todos. Muy buenas noches, días, tardes para todos los que nos escuchan. Esperemos que hoy vengamos a aportar al aseo de sus hogares una vez más. A la lavada de platos. Sí. Quisimos elegir un tema que yo creo que en los más recientes debates off the record que hemos tenido es el que quizás nos ha generado como mayor tensión en esta amistad, y el tema consiste en el cuerpo. ¿Por qué elegimos ese tema? Básicamente porque a mí me hacía falta pelear con David. Ese fue el motivo. Entonces, el de la felicidad, que estuvimos felices, es que y todos, bien, todos de acuerdo, contando historias donde nada ha pasado. Así que hoy venimos con un ánimo cáustico, con ganas de debatir sobre unos puntos que yo creo que finalmente en el psicoanálisis terminan teniendo muy distintas perspectivas, y que yo creo que son perspectivas que además terminan teniendo mucha repercusión, pues como en la forma en la que entendemos la técnica, en la que entendemos también el alcance mismo del psicoanálisis, y en el que hay muchos debates pues en el escenario del debate psicoanalítico sobre pues cuáles son efectivamente como sí, valga la redundancia, que no quería que ocurriera, pero como cuáles son los efectos que puede traer el psicoanálisis para un cuerpo. Entonces, con el ánimo de abrir esta discusión, pensaba que era muy importante como decirte a vos y decirle a las personas que nos escuchan que si yo tuviera que elegir un concepto del psicoanálisis y plantearlo como el más apasionante, para mí ha sido el cuerpo. Desde que empecé a ir a psicoanálisis, ni siquiera a estudiarlo propiamente, sino el hecho de poder llegar a un lugar en el cual yo pudiera hablar de los fenómenos de mi cuerpo, porque yo ya he contado en otros episodios pues que yo al psicoanálisis llego por enfermo, no por intelectual. Llegaste por el cuerpo. Sí, llegué por el cuerpo. Pues me parece genial como la forma en la que ahí se le dio un lugar de escucha, y en la medida en la que más me iba interesando por el psicoanálisis y por el cuerpo, más se me iba expandiendo la necesidad de no solamente entenderlo desde el psicoanálisis, sino que, por ejemplo, cuando en la universidad un profesor, Renier Castellanos, siempre querido y que lo llevaré en mi corazón, un filósofo, él nos empezó a hablar de Foucault y de la biopolítica, y para mí eso fue
pues como una expansión del concepto de cuerpo, porque entonces ya no solamente tendríamos que pensarlo desde el orgánico, que de algún modo sería como lo que tradicionalmente a nosotros se nos ha transmitido desde el discurso de la medicina, y ya no solamente como desde un componente simbólico, imaginario, como lo plantearía el psicoanálisis, sino que dentro de esa perspectiva simbólica ya no solamente tendríamos que integrar los significantes que han incidido en esa singularidad, en ese sujeto, sino que además todo un ordenamiento discursivo que plantea entonces una suerte de jerarquías, de prácticas, de controles que de algún modo harían que nuestros cuerpos se vivieran diferentes de acuerdo con el contexto discursivo en el que estamos inmersos. Y siento que esa apertura a Foucault y a la perspectiva en otro momento sociológica y demás ha hecho que para mí el tema del cuerpo sea casi que inagotable, porque creo que cuando las feministas plantean que todo lo íntimo o lo privado también es, Todo lo personal es político, todo lo dicen ellas. personal es político, creo que también están remitiendo como a una forma de entender el cuerpo que tiene como una repercusión mucho más allá de lo que uno podría pensar solamente desde la medicina. Así que quería como traer todo este contexto, es porque además pues creo que no hay quien se dedique a la clínica, inclusive independiente de si es psicoanalista o no, que no tenga que escuchar constantemente y diariamente asuntos vinculados con el cuerpo, con un cuerpo que se excita o no se excita, con un cuerpo que tiene un dolor inexplicable, con un dolor que no se cura, con unas prácticas o un uso del cuerpo que se tiene estereotipado ya y en algún momento empieza a generar malestar, con un síntoma que se expresa en esa corporalidad y que de algún modo es enigmático para ese sujeto. Así que bueno, ese era como un contexto que quería hacer porque me parecía importante dimensionar que para el psicoanálisis el cuerpo no es un asunto desde lo orgánico. Creo que podríamos empezar por allí y te quiero hacer como una pregunta. ¿Qué crees vos que hace diferencia en la forma de concebir el cuerpo entre el psicoanálisis y otros saberes u otras prácticas? Pero es que, O si quiere empezar pues por otro lado, pues por donde sea. no, yo creería que podríamos arrancar por otro lado porque me parece importante esa pregunta, pero creo que lo primero que deberíamos abordar es justamente qué entendemos por cuerpo, es decir, no es lo orgánico, y lo digo porque además nosotros tenemos diferencias. Pues como que siempre que hablamos de eso, sale que vos pensás una cosa, que yo pienso otra, y que creo que nunca nos hemos sentado de verdad a decir qué entiende Juan David por el cuerpo, qué entiende David por el cuerpo, por qué estamos peleando o peleamos solo por el placer de pelear, Yo creo que hay placer corporal de pelear. Sí, yo creo que no hay que descartar esa. Sí, pero quizás lo primero sería entender qué es eso del cuerpo, que además yo creo que no lo vamos a darle como un trato tan exhaustivo como se podría dar, porque vos lo dijiste, es un tema inagotable. Entonces uno podría pensar que cuando se habla de lo real y se cruza con el cuerpo, que es el cuerpo real, es lo orgánico, es otra cosa. Cuando se habla de lo imaginario, cuando se habla de lo simbólico, ¿qué estamos entendiendo ahí por el cuerpo? Entonces yo quisiera arrancar planteándote a vos la pregunta, ¿vos cómo lo entendés? Porque justamente yo sé que es un tema que te apasiona un montón, a mí me gusta, me parece importante, pero creo que tenemos distancias en cómo lo comprendemos. Entonces, ¿qué entendés vos por cuerpo? Para primero ponernos de acuerdo en eso, para luego verlo desde los otros saberes. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, yo creo que hay un par de textos que a mí me han orientado o desorientado frente al tema. Pues
como que mi comprensión del cuerpo está muy ligada como a lo que he aprendido en esos textos y se los quiero referir por si alguien quiere hacer como una lectura de ellos. Los ensamblajes del cuerpo de Colette Soler, El cuerpo y sus enigmas de Iskovich. Digamos que citar a Lacan frente al cuerpo es complejo, pues porque pueden ser distintas referencias, pero creo que hay uno que citan mucho, que es el Seminario 20, aún, donde como que se consolida una tesis como de el cuerpo entendido más allá del orgánico, digamos que en la comprensión como de tres registros, que sería lo real, lo simbólico y lo imaginario, en donde en esa articulación la manera en la que yo me lo he podido explicar es lo que tiene que ver con las uñas. De entrada aquí Las uñas. Sí, las uñas. Aquí ya vamos a tener como punto de debate, ¿cierto? Digamos, ¿qué son las uñas? Si uno le pone desde el orden de lo orgánico, uno podría decir es queratina, ¿cierto? Creo. No, o sea, te metiste por el lado que no era. No, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, en todo caso es una sustancia y eso crece, ¿cierto? Y eso, más allá pues como de que vos querás o no, que te crezcan, finalmente hay algo que tiene su propio ciclo, que tiene su propio ritmo de crecimiento y que entonces luego ahí vendría, digamos, como un componente imaginario. Pero entonces eso de la queratina, eso es lo real. Bueno, ahí por eso te iba a decir que íbamos a empezar a tener problemas a discutir, ¿cierto? Dentro de una concepción que es con la que yo siento que a veces entro en conflicto porque leo unas cosas que me van a dar a entender como obvio, eso es lo real, inclusive frases de Lacan, pero hay otros momentos de la obra de Lacan donde eso pareciera que no se pudiera pensar como que eso es lo real, ¿cierto? Me voy a situar por fines elucidativos para que podamos establecer los parámetros de nuestra pelea en esa teoría. Sí, lo Listo. orgánico Perfecto. es eso real, que está más allá de lo simbólico, que está más allá de lo imaginario. En lo imaginario, entonces, uno podría pensar que aparecería ciertamente un referente de una imagen. Y esa imagen puede ser una persona con unas uñas supremamente largas, una persona con las uñas mordidas, una persona con las uñas muy estilizadas, ¿cierto? Pero ese referente, digamos, como de la imagen, luego acordémonos pues dentro de esta teoría que serían como un nudo Borromeo en donde lo real, lo simbólico y lo imaginario están aunados, están anudados, de tal modo que no se puede pensar uno sin articulación con el otro. Por eso es elucidativo solamente para plantear los términos de la discusión. Y luego vendría el componente simbólico. Y el componente simbólico es que hay culturas en las cuales, dependiendo de vos cómo lleves las uñas, le estás enviando también un mensaje al otro con respecto a tu orientación sexual, tu identidad de género, tus gustos, lo que quieres resaltar y que el otro te reconozca como tal, ¿cierto? Entonces, si yo me pinto las uñas negras, de algún modo estoy incidiendo en un real de mi cuerpo con el fin de que lo imaginario transmita un mensaje en lo simbólico, ¿cierto? Entonces, si yo me las pinto de negro, entonces puede que yo quiera, de acuerdo con cierta vestimenta, también transmitirle al otro que soy gótico, ¿cierto? O que soy, si tengo esmalte y toda la cosa, y soy un hombre, entonces eso en ciertos contextos da para sospechas sobre orientación sexual, y si se mueve en un marco como heteronormativo, lo más común va a ser que sea tildado de gay, ¿cierto? Que uno diría, pero qué absurdo, y sí, es absurdo,
porque finalmente como que a las uñas, pues las uñas son uñas, ¿cierto? Así como el cabello, así como la vestimenta, finalmente son usos del cuerpo que hablan de cómo los humanos utilizamos esa imagen a conveniencia de ciertos parámetros simbólicos que queremos acentuar en esa relación con el otro. Entonces el cuerpo no sería solamente una cuestión orgánica ligada a una cuestión instintiva, sino una suerte de conjugación entre lo biológico y lo cultural, más, acá viene el otro problema. Esto va a ser muy divertido. Más las experiencias singulares de goce. Y ahí se va toda la mierda. Que de algún modo harían que aún en el marco de eso socialmente establecido, de esas coordenadas en las que yo ingreso, hay algo que solamente le pertenecería o le habría ocurrido o habría tenido esas marcas singulares en el cuerpo de cada sujeto. Es decir, que ahí es donde para mí el psicoanálisis marca un parámetro con respecto a, marca una diferencia con respecto a otros discursos. Por ejemplo, como el de la medicina o el de la psicología cuando dicen, listo, tenemos un síntoma y es la bulimia. El psicoanálisis puede decir, sí, hay un síntoma bulímico, pero no iría, digamos, solamente a poder diagnosticarlo y lanzar, digamos, un protocolo de intervención ante eso, sino que iría a rescatar las experiencias singulares que marcaron ese cuerpo hasta que derivara en un síntoma que puede ser compartido con otros, pero que finalmente tiene unas coordenadas únicas. Bueno, creo que ahí hay un resumen de dos problemas en donde que podemos trabajar. Lo primero es como si lo orgánico es lo real y lo segundo es las marcas de experiencias de goce que para mí son fundamentales en la comprensión del cuerpo en el psicoanálisis. Y el goce en ese sentido tendría que ver con la experiencia orgánica, con lo que se produce en el organismo, como reacción a lo que está ocurriendo y se pasa por palabras, se significa de una manera. No me gustaría plantearlo así porque creo que hay algo en lo que Lacan también insiste y a mí me parece que es una teoría muy brutal y es como que de entrada nosotros ya nacemos, digamos, con un cuerpo porque de algún modo los significantes que nos otorgan nuestros padres y nuestras familias, con el solo hecho, por ejemplo, del reconocimiento del sexo en un feto, ya hay una construcción de cuerpo dependiendo del resultado de esa ecografía, ¿cierto? Entonces, cuando él plantea, pues como que finalmente uno ya llega con cuerpo, quiere decir que ya viene permeado por esos significantes, inclusive antes de... O sea, ya llega, es que llegó antes de llegar. Sí, ¿cierto? sí, exacto. Es decir, como que lo orgánico llega después del componente simbólico. Entonces, lo que le pase a ese niño o niña o niñe en el desarrollo, lo que implicará es que sí o sí esas experiencias que pueden ser netamente orgánicas ya tendrán que entrar a conversar con los significantes que lo anteceden, pero con los cuales también él luego creará como su propia teoría explicativa. Entonces es como una herencia simbólica que de algún modo se deposita en esa carne y que en mi comprensión luego lo que viene es que hay un trabajo, pero es un trabajo forzado con unos significantes que lo anteceden. Entonces toda experiencia orgánica remitirá también a esos significantes.
¿Vos cómo lo entendés No, ahí? me parece muy interesante, pero problemático, porque estoy de acuerdo con vos y te voy siguiendo en que tenemos entonces unos significantes previos, ¿cierto? Si sos hombre, sos mujer. Y un montón de cosas, o sea, que tu mamá cuando tenía 13 años soñó con tener un hijo y ponerle X nombre y que lo deseaba mucho y entonces vos llegás, naciste cuando tu mamá tenía 13 años y quizás ya tiene 35 y ya la estaba dejando el tren y pensaba que es cierto y hay un montón de historia Claro, claro. detrás. Y no solamente contemplemos esto, no solamente de los padres, porque a veces pueden ser los significantes del abuelo, de la abuela, de la No, tatarabuela. claro, pues porque además eso de la madre tiene el mismo fenómeno y todo se va articulando hacia atrás. Eso lo entiendo, ¿cierto? Pero entonces proponemos lo real como el organismo y entiendo que vos decís que antecede, pero finalmente eso entra en juego cuando el organismo es tocado o toca esos significantes, ¿cierto? Esas historias, esos relatos, esas vivencias que se traducen o no del todo en palabras, pero quizás en prácticas, en inhibiciones, en síntomas de la madre y de los antecesores. Entonces, cuando toca ese organismo, aparecería que él tiene que hacer con eso que lo describe, que lo enuncia, que lo inserta ya en una cadena, y eso vendría siendo ese orden corporal, ¿cierto? De alguna Sí, manera. sí, sí. Pero ocurre cuando ese cuerpo reacciona o no reacciona ante esas palabras. Porque lo que quiero decir es que quizás pueden ser mellizos y frente a esas mismas palabras producir síntomas diferentes para poder sostenerlo de lo singular. Hmm. Entonces, no todo organismo resolvería de la misma manera su tensión con las palabras. ¿Sí me está haciendo entender? Sí, sí. Lo que pasa es que ahí yo creo que uno de los puntos que me parece muy interesante es que finalmente como que no se podría pretender que dos cuerpos sean iguales, aun cuando vengan con esos mismos significantes. ¿Por qué? Pienso yo. Esa era la pregunta que se iba a Sí. hacer. ¿Por qué? Porque inclusive pienso es que no hay chance ni que vean el mundo desde el mismo lugar, ni que escuchen lo mismo, ni que saboreen lo mismo, ni que huelan lo mismo, ni que toquen o sean tocados del mismo modo. Es decir, para mí eso es lo que... Pero eso es al margen de esos significantes. ¿Por qué lo quiero traer? Para aclarar, ¿cierto? Sí, dale, dale. Porque vos me acusas mucho de antropomorfista, antropocentrista, es que antropocentrista, que yo no estoy para nada de acuerdo. Y lo que yo vería es así, para mí no hay diferencia con los animales. O sea, los animales, en tanto que creo que también lo somos además, también son cada uno singular en su manera de responder, de tener un carácter, de estar tocado por experiencias particulares. O sea, y quien tiene una mascota lo puede notar, como a partir de lo que van viviendo, se acercan a una cosa, no se acercan, hacen, no hacen, son más temerosos, son más bravos, tienen su diferencia de carácter. Entonces, esa es la singularidad que nos daría el psicoanálisis, porque entonces ahí yo me enredaría, y me enredo, de hecho, a veces para pensarlo, en cuál es la diferencia entre instinto y pulsión. Porque entonces así los animales también lo tendrían, cada quien tiene su particularidad y tiene su preferencia dentro de sus opciones, así como el ser humano tiene dentro de sus opciones, para que le guste más una cosa, que le guste más la otra, que prefiera hacerlo de X o Y manera, porque yo no vería ahí claramente la diferencia entre pulsión e instinto, que siempre es algo como con lo que los psicoanalistas recalcan mucho su particularidad frente a la psicología y frente al ser humano ante los animales. Y es como la pulsión, al ser como esa interacción entre
el organismo y las palabras generaría como una marca muy distintiva, pero esa marca, así entendida, podría aparecer en cualquier cosa que sea singular, y cualquier cosa es singular porque tiene sus vivencias desde su postura única y que no se puede solapar con otra. Pues un organismo ocupa un espacio que ningún otro puede ocupar. Ujú. No sé cómo lo ves ahí, si es un problema que te has planteado, si lo ves No. coherencia. No, a mí me parece que lo que... No, que a veces a mí me parece como que frente a eso tendríamos que ser un poco más cautos en esa conversación con los animales. A mí me parece necesario. Por eso Sí. me puede parecer a veces antropocéntrico, como que intentemos pues como que explicar todo lo que ocurre en la dinámica, sabiendo que además son tantos y con tantos diferentes desarrollos como para meter en un solo saco a todo el reino animal, cuando evidentemente la ciencia poco a poco nos ha ido demostrando que quizás hemos subestimado su complejidad. Con lo que tenemos hasta el momento, ¿dónde estaría para mí esa diferencia en el contexto, digamos, de esa tradición cultural, o eso que decía como de la herencia simbólica? Porque vamos a inventarnos un caso, ¿cierto? El caso de un niño que en algún punto siente por frotación una excitación cuando roza su pene, ¿cierto? Digamos que orgánicamente podríamos decir que se trata de una zona que biológicamente es más excitable que otras zonas del cuerpo, del organismo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en eso orgánico, que pudo haber sido, no sé, que se rodó por un tobogán o se deslizó de un pasamanos, no sé, lo que sea, ¿cierto? Pero aparece una excitación, que hay una frase pues que he escuchado en los espacios psicoanalíticos que me gusta mucho, como que el sujeto no elige el goce casi que es el que termina eligiendo al sujeto. Entonces, como que vienen las experiencias de ese goce y luego es el sujeto tratando de, con lo simbólico, acotarlo. Pero entonces para mí la tensión donde está es, venimos con una carga simbólica derivada de nuestra tradición familiar o cultural, y luego están estas experiencias corporales, más bien digámoslo orgánicas, que ahí es donde para mí tiene sentido lo que Freud plantea como del conflicto psíquico, ¿cierto? Porque ahí hay como una escisión, al punto de que llega entonces y el niño va a querer repetir esa experiencia de satisfacción porque encuentra un disfrute en ello, pero tendrá que entrar en conversación con el hecho de que eso en ciertos contextos o ante ciertas personas no está bien visto, no se puede ejecutar, y entonces ante esa excitabilidad orgánica se antepone una censura vía lo simbólico que hace que, por ejemplo, él ya luego pueda quizás entonces desarrollar un síntoma vinculados con los pasamanos o con el tobogán. ¿Sí o qué? Sirve. Pasamanofilia. Sí, sí. Ofobia, ¿cierto? Ofobia. Va, pero creo que ahí está, digamos como que hasta el momento nuestra experiencia nos muestra que quizás en los animales domésticos, particularmente en los perros, cuando nosotros insertamos esos significantes de la culpa, del castigo, donde nos ubicamos muchas veces en ese lugar de otro para ellos, algo les perturbamos de su instinto, ¿cierto? Pero que finalmente es como en esa conjugación entre las experiencias orgánicas y cómo se entrecruza lo que se esperaría hacer de un cuerpo, que ahí viene como el asunto de la biopolítica,
y que me parece que expande las reflexiones desde el psicoanálisis, porque el psicoanálisis a veces dice como lo simbólico, y a mí me parece que con Foucault, con los sociólogos, los antropólogos, ese otro del lenguaje termina siendo mucho más complejo y más rico en el análisis que podemos hacer de eso. Entonces sí, lo pienso así, pienso que ahí está la diferencia. Inclusive luego uno podría pensar como muchas de las experiencias que ese niño va a tener ni siquiera son conducidas por experiencias espontáneas de una satisfacción, sino que van a ser inducidas por los significantes. Porque entonces, si él va creciendo, le dicen es que ser hombre es, por ejemplo, hacer esto con el cuerpo, o bien omitir esto con el cuerpo, entonces a partir de ahí ya hay una nueva demarcación de esas experiencias. ¿Qué es lo que me parece que termina implicando la singularidad? Esa posición subjetiva que se va creando con esas experiencias y con esos significantes. No sé cómo lo ves. Sí, a mí lo que me parece problemático siempre es introducir lo orgánico. O sea, como que ahí es donde hay una cuestión, porque como yo entiendo cuando se introduce lo orgánico, como digámoslo, referencia real, mira que eso nos va llevando a casi que poner necesariamente en un segundo momento lo simbólico, lo imaginario, que ya luego lo retroalimenta, vuelve hacia atrás, pero como que queda en un segundo momento. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, creo que yo lo he mencionado en algunas veces, un caso que trae Lacan de un niño con cierto grado de autismo que lo golpeaban y el niño pregunta, ¿eso fue una caricia o un golpe? Si vos le decís, fue una caricia, así haya sido un puño, tan lindo me quiere, ¿cierto? Y reaccionaba bajo la forma del cariño, solamente por la significación. Entonces, como que ese entrecruzamiento no es fácil de entender poniendo en la base el organismo. Creo que hay una cosa que vos dices que es importante, cómo tienen que estar entrecruzados todo el tiempo, sin que haya algo que sea base para que lo demás se vaya instaurando encima. Y que creo que un efecto de eso orgánico, y que creo que es una parte sí de lo que trae el psicoanálisis propiamente dicho, es que en eso simbólico todo se desordena. Y se desordena con respecto a un orden que no existe. Es decir, el orden solamente existe porque nosotros creemos en él. Yo también ponía el ejemplo alguna vez de los dientes en una ortodoncia, ¿cierto? Que vos vas al odontólogo y siempre te van a decir, necesitas brackets. ¿Por qué? Porque este colmillo está en tal posición y la mordida no se cruza como debe ser. Y finalmente uno pregunta, bueno, ¿y quién tiene los dientes como deben ser? Y esos dientes no existen. Nadie tiene los dientes como deberían ser, porque ese orden de los dientes solamente existe porque el lenguaje lo introduce. Porque de resto no hay funcionamiento ideal. Cada organismo es absolutamente singular. Porque ahí es donde es difícil decir que el psicoanálisis se ocupa de la singularidad por lo real. Creo que se ocupa de la singularidad porque entiende muy bien cómo funciona lo simbólico. Y cómo lo simbólico como que rechaza la singularidad porque produce ideales constantemente, ideales con los que nos estamos midiendo todo el tiempo. Y esos ideales tienen efecto en la manera como se vive el cuerpo, cómo produce nuevas sensaciones, y que creo que ahí, por lo menos para lo que somos como campo del saber, que trabajamos con palabras, el cuerpo son palabras. Eso te quería preguntar. Pues, pero termine la idea, que se me entusiasmé. Porque creo que, pero son palabras además porque creo que es muy importante entender que obviamente uno como psicoanalista está trabajando con palabras, única y exclusivamente. Uno, salvo raras excepciones y salvo que uno entienda que eso significa algo para el otro, uno no va a manipular el cuerpo del otro.
Uno no va a incidir directamente ni a partir de mandar medicamentos, ni a partir de palpar, de tocar, ni de mandar ejercicios. Pues uno le dice a la gente, vaya a ejercicio, que eso se va a sentir bien con eso. Uno está trabajando con palabras. Y palabras que dan cuenta de lo que es un cuerpo en la palabra. Entonces, ¿como qué efectos tiene la palabra? Que si yo hablo de mi cara como palabra, todos compartimos la palabra cara porque es la manera como nombramos lo que tenemos para albergar los ojos, la nariz y la boca. Y entonces a partir de ahí se pueden empezar a ver comparaciones, porque como tenemos una misma cara, que es la misma, la mía es una deformación de la cara ideal. Entonces yo lidio siempre con esa deformación, pero no importa tanto si mi cara en realidad es bonita, fea, si tiene defectos o no tiene defectos, es como que participamos desde el orden de la palabra. E incluso con las sensaciones. Yo no sé si a vos te ha pasado que uno escucha gente que dice, no, yo soy adicto a la masturbación o quizá adicto a la marihuana, y cuando son como neuróticos muy obsesivos, que uno les pregunta, bueno, ¿y adicto es qué? ¿Cuántas veces? No, pues por ahí una vez cada 2 días. La masturbación, ¿qué es lo adictivo ahí? ¿Cierto? ¿Cuál es el lío que tenés? Porque empieza a aparecer la sensación de yo me tendría que poder controlar y me dan ganas y no me puedo controlar, pero entonces la adicción, más que un comportamiento quizás que se imponga todo el tiempo y que sea como un desborde que impida la vida, aparece la medida solo por el hecho de que él habla y siente que le han dicho que él tendría que poderse controlar, y cualquier acto que haga que se salga de control ya es un acto pecaminoso. Entonces mira que ahí la sensación, porque incluso la culpa, la mortificación, todo eso lo pueden vivir físicamente. La gente puede no dormir toda la noche porque tuvo un episodio de masturbación, porque tuvo un mal pensamiento, puede empezar a atentar contra sí mismo, puede empezar a hacer muchas cosas, todo alrededor del orden de las palabras. Y yo trabajamos con ese orden, siempre de palabras. Las sensaciones cuentan porque se pueden nombrar o porque tienen una manera de entrar en el discurso particular de la persona. No es solamente porque se pueden nombrar como todos las nombran, sino porque yo tomo posición y dialogo con ella, con la sensación. No sé cómo lo ves y qué ibas a preguntar. Sí, quería preguntarte como, ¿por qué? Porque yo creo pues que es una evidencia. Es decir, al psicoanálisis como que no le ha interesado, como muchas veces creo yo, como transmitir sus efectos pues de sus procesos, de los procesos que hacen. Pues eso es todo un lío. Pues y contabilizarlos y sí, dar cuenta de eso. No. Pero yo creo que, por ejemplo, casi que nunca hemos hablado de eso, pues, pero apuesto que muchas personas que consultan con vos, algo les cambia en la relación con el cuerpo, ¿cierto? Pues reportan cosas constantemente como de, bueno, yo empecé a hablar de esto y de un momento a otro ya tengo esas erecciones que me parecían imposibles, ya tengo los orgasmos que me parecían imposibles, ya tengo, ya la ansiedad o esas palpitaciones ya no me pasan, ya no tengo tantas pesadillas, ya no tiemblo cuando voy a hablar en público. ¿Vos cómo explicas eso? Es decir, derivado de procesos analíticos, ¿cómo es que podríamos pensar que a través de algo que no toca el organismo, finalmente logra tocar algo del cuerpo a través de la palabra y genera un efecto de ese tipo? ¿Cómo podrías vos transmitir desde tu experiencia el por qué sucede eso? ¿Por qué eso está al alcance del psicoanálisis? Como yo lo entiendo, Y sí, pues. Pues no, porque además creo que hay otras versiones, y como yo me lo intento explicar pues en mi práctica, es que yo no veo ninguna diferencia, y esto que se entienda bien, ¿cierto? Yo como psicoanalista, obviamente si yo fuera médico tendría que tener otra visión porque cada práctica pues construye su objeto de estudio.
Y finalmente, cuando uno está trabajando ahí, aunque eso suena como feo, ¿cierto? Porque uno debe ser humanista y atender a la persona, y sí, obviamente hay que tener un trato humano con el otro, pero ese no es el interés en tanto tal del psicoanálisis. Yo estoy trabajando a partir de una premisa, y es que para mí no hay ninguna distinción entre el organismo y la palabra. O sea, como yo lo veo, no le veo diferencia. Que eso, hago la aclaración porque se ve muy problemático, porque entonces habrá quien empieza a decir, usted toma medicación, no se tome esa medicación porque lo vamos a trabajar todo con palabras, ¿cierto? O no le ponga esas vacunas al bebé. O no le ponga esas vacunas al bebé porque entonces con palabras queda vacunado. Y sí, pasa que vacunan con palabras. Pero me parece que el asunto es que uno no se puede salir de su campo, es lo que quiero decir. Si está el campo del médico, es el campo del médico, y pues, habrá momentos de entrecruzamientos y ya la persona, que no es con lo que yo estoy trabajando, ¿cierto?, decidirá. Si puede decidir, él verá. Pero como efecto de mi práctica, no hay distinción entre el organismo y el orden de la palabra. Porque finalmente todo lo que podemos tener del organismo lo tenemos en tanto significa, dice, y significa no quiere decir que yo como yo pueda nombrarlo, ¿cierto?, sino que cada parte del cuerpo tiene su historia significante. Cada parte del cuerpo en el psicoanálisis creo que debe poder ser reconstruida en lo que esa parte ha significado de historia del sujeto. Porque creo que cuando nos salimos del yo como centro de control, y yo soy el que le pasan las cosas, y yo soy el que entiende el mundo, y yo soy el que nombra, para entender el inconsciente e entender que hay cosas que son yo por fuera de mí y que hay historia mía por fuera de mí, creo que ahí es donde entra como esa potencia. Es que finalmente mis órganos significan mi vida, mi historia, lo que ocurre, ¿cierto? Que la mano cobra una autonomía porque ella empieza a significar algo sexual, ¿sí? Así el yo no la esté relacionando con nada sexual. Entonces cada parte del cuerpo significa, alberga historia, asume significados de otras partes que quizás no le corresponden, y en esa interacción entre todas las significaciones de un organismo que aparece ya es como fragmentado, no como una unidad de significación, sino muchas partes que van cada una significando su historia, contando al yo de formas diferentes, se empiezan a incidir unas con otras, y creo que el psicoanálisis lo que hace es perturbar esa sensación de unidad. O sea, cuando uno está en el yo, trata de pensar, yo soy un cuerpo que funciona como unidad, que yo gobierno, que yo domino, que significa lo que yo quiero, y finalmente creo que la propuesta del psicoanálisis es yo significo lo que el cuerpo quiere, yo significo lo que cada una de mis partes aisladas va construyendo de historia, y yo aparezco como un entrecruzamiento de todas las significaciones. No sé si me voy haciendo entender. Sí, entonces hay una parte donde Lacan dice como que él prefiere pensar con el dedo del pie, ¿cierto? Y creo que está mostrando es como pues, su dedo del pie tiene una historia, dedo gordo del pie tiene una historia, y si uno se pone a ponerse en lugar del dedo gordo del pie, seguramente le van a poner significaciones e historias diferentes sobre uno que las que uno se contaría si se para como el uno que vive en la cabeza. Empieza a cruzarse muchas significaciones, y vaya uno a saber si es un delirio o es el dedo gordo que está queriendo decir algo y el yo captura algo. Pero en el psicoanálisis podemos articular eso en toda la historia viva, porque creo que ahí lo vivo que tenemos es como la palabra es viva. Entonces, la palabra muta, transforma, cambia de significaciones, se mueve, satisface, no satisface, en el sentido de poderse completar y adquirir significados suficientes en una frase, o quedar como insatisfactoria porque no tengo palabras para decir lo que quiero decir, ¿cierto? Como que ese es el orden en el que creo que desde el psicoanálisis podríamos trabajar, que no excluye obviamente el orgánico, porque el orgánico aparece como una significación más. No sé si vos
lo ves muy distante de lo que vos estás proponiendo, te acercas en cosas. No, me quedo pensando es como en la pregunta que te hice, como de, entonces, según lo que estás planteando, si el psicoanálisis logra tener un efecto en el cuerpo, es primero porque no se lo plantea como su objetivo principal, Y porque no ¿cierto? considera el cuerpo diferente de la palabra. Ajá, y porque además está es poniendo en consideración como todo el sistema de significaciones que han explicado ese cuerpo para ese sujeto, ¿cierto? Es que estoy pensando pues en cosas que escucho, ¿cierto? Como, bueno, la relación con la comida, la relación con el sueño, con el dormir, la relación con el ejercicio, ¿cierto? Pues que son cosas que uno escucha con mucha frecuencia, pero que entonces en el psicoanálisis habría que ver es cuáles son como todas las significaciones que acompañan esa vivencia corporal y que si se logra el efecto de cambio es justamente por remover esas significaciones. ¿Sí? Y por no tratar de que sea por la vía del yo. Me parece que ese es el punto esencial, incluso para marcar la primera pregunta que hacías como de diferencia entre el psicoanálisis y otros saberes que se ocupan a veces del cuerpo. Es que yo no soy ni mi cuerpo ni dueño de mi cuerpo en el sentido de poderlo gobernar, ¿cierto? Quizás puedo ir al gimnasio porque dejo de pensar que yo tendría que ir al gimnasio y es mi falta de voluntad, ¿cierto? Sino que empiezo a ver, bueno, ¿y cómo es su historia con el ejercicio? Ah, no, mi papá me decía que yo tenía que hacer ejercicio, yo peleé mucho con mi papá y de la nada estoy hablando de mi papá, estoy tratando de resolver algo en la relación con él y cuando menos pienso estoy yendo al gimnasio. Porque mi problema con el gimnasio no era el gimnasio, quizá era mi papá, que creo que esa es la dinámica del psicoanálisis. Es que el problema que yo tengo con una cosa es otro problema y se resuelve hablando de otra cosa, que además hace parte de lo que es tan difícil de transmitirlo. O sea, porque tratarle de demostrar a alguien que esas conexiones existen cuando no son estables Y cuando no se han sentido en el propio cuerpo. y cuando no se han sentido en el propio cuerpo. Pero es que además lo teso del psicoanálisis es que a veces uno no se siente en el propio cuerpo. O sea, lo que te quiero decir es que no sé si no te ha pasado que alguien llega quejándose de que entonces no puede ir al gimnasio y empieza a contar la historia del papá y empieza a hablar de eso y quizás lleva un año hablando de eso y uno ni se ha enterado y de la nada la persona dice, ve, y ahora llevo como 3 meses yendo al gimnasio, me está yendo más bien, porque no habías contado. Es cierto, o sea, y quizás la persona no se dio cuenta como de, uy, ve, ya estoy yendo al gimnasio, se desactivó una cosa que me permitiera ir al gimnasio. Quizás si uno no se lo señala, él ni se acuerda que le costaba ir al gimnasio al principio, porque además tenemos una facilidad para olvidarnos del que fuimos impresionante. Entonces yo no sabría decir si eso se siente en el propio cuerpo, porque quizás el asunto es que no se siente nada, se transforma la significación, a veces de manera muy brutal, porque hay veces que uno sale con una cita zarandeada que sintió que le cambiaban todos los registros, pero eso no es lo típico. ¿Sabes qué? No sé, simplemente va cambiando. Me surge como otra pregunta. Y es, entonces, ¿vos cómo entendés el trauma? Yo, ¿en qué sentido? No, en el sentido de que yo creo que quienes narran experiencias traumáticas, a ver, no estoy diciendo que esté al margen de esto, finalmente, por eso es la pregunta, ¿cierto? Por saber vos cómo lo entendés. Pero por lo general quienes remiten a eso es como experiencias, sensaciones acústicas, visuales, que de algún modo dejaron una pregnancia mucho mayor que otras vivencias que inclusive pues pudieron ser hasta más significativas, pero no se reconocen como tal. Pero creo que en la forma en la que se nos ha transmitido también esa noción de trauma en psicoanálisis, sí o sí involucra el cuerpo, pues de algún modo lo involucra.
algún sentido. Claro, pero yo pensaría que justamente porque no hay diferencia entre el cuerpo y la significación. El caso que a mí siempre se me ocurre para pensar eso es, yo te lo he contado, esta persona que yo atendía en un lugar de consumo de sustancias que reportaba cómo empezó a consumir sustancias en un momento por una vivencia traumática, y la vivencia traumática es que habían abusado de él cuando niño. Él era un niño pequeño, hombre, de unos 6 o 7 años, tenía un familiar quizás unos 9, 10 años mayor, y él sentía que él jugaba con este familiar y tenían como unas prácticas sexuales, y él todo bien. Cuando está a mediados de la adolescencia, va al psicólogo, le cuenta la historia al psicólogo, y el psicólogo le dice, usted fue abusado. Y él, ¿cómo así que yo fui abusado? Es que si eso que usted me está contando era con alguien 10 años mayor, él tenía conciencia, usted no tenía conciencia, eso fue un abuso sexual. A partir de ese momento empieza el trauma. Ahí fue que él empezó a decir, fui abusado, esto estuvo mal, empieza a contarse toda su historia desde el abuso. Entonces no fueron las sensaciones que ocurrieron en el momento, que quizás él no registró como displacenteras ni como abusivas. ¿Y por qué te hablaba de eso? ¿De qué? De esas experiencias. Pues porque me estaba contando la historia de cómo el psicólogo se lo contó. ¿Cierto? Okay. El psicólogo le dijo que había sido abusado, y ahí es donde arranca el problema. Pero ¿y él por qué le habrá hablado de eso al psicólogo? Pues... bueno, pues porque estaban hablando de su sexualidad. Ok. O sea, él empezaba a tener unas angustias con la masturbación y le pregunta por la sexualidad y cuenta esa historia. Podría ser que las angustias con la masturbación tuvieran que ver con eso, o no, ¿sí? Habría que dejarlo que de su despliegue, el propio. No decirle, angustia acá más episodio de supuesto abuso, quiere decir que eso fue. No creo que se pueda decir de esa manera. Pero lo que para mí es como claro es que las angustias en la adolescencia y la cierta melancolía, depresión que vino luego, fue con la intervención del psicólogo. Es decir, el episodio traumático como tal fue el momento de la intervención del psicólogo, que no es la sensación corporal. O sea, como que a mí lo que me parece muchas veces importante en esto es todo el desarrollo que se va dando de las significaciones. Porque es que la cuestión de la sensación corporal puede ser sumamente efímera. O sea, yo no sé si a vos te ha pasado que uno tiene un accidente, de que se choca en el carro o se aporrió en un cierto lugar haciendo algo, y entonces luego va a volver a hacer lo mismo y aparece la sensación de miedo, ¿cierto? Vuelve y aparece como, ay, qué puta, y uno se acuerda de la sensación. Y ahí uno tiene dos opciones, como que atraviesa esa sensación y por un ratico lo aguanta, o empieza a echar para atrás, ¿cierto? Y me parece que en el momento en que algo lo empuja a uno a echar para atrás, uno empieza a contarse historias. Uno lo que tendría que apuntar es a ver todas las historias que la persona se va contando mientras vuelve a sentir como esa falsa sensación. Porque creo que la cuestión aparece es cuando se recuerda lo que se sintió y se empieza a narrar algo sobre eso que se sintió. El episodio traumático como tal no suele ser lo viví y ya. Viene como con las narraciones luego. Porque si no, eso nos daría que cualquier episodio de dolor debería ser traumático para todos. Y no lo es. Depende de la significación que se le dé. O le den. Y la significación que se dé ahí, ¿cierto? Porque creo que el asunto es que la significación se produce por X cantidad de cosas. O sea, se produce porque hubo un dolor, se produce porque al mismo tiempo la mamá pegó un grito, se produce porque... Yo no sé si vos no has visto niños que se caen y se levantan como si nada y salen caminando y encuentran a la mamá en la sala de la abuelita y se ponen a llorar.
Y caminaron 2 cuadras para llegar hasta donde la mamá. Es como, "Nea, venías bien, estúpido, ¿qué te pasó?" Como que saben dónde está la dinámica, ¿cierto? Como que la caída no produce llanto necesariamente. O sea, no es como el efecto corporal inmediato lo que produce eso. Es como la significación se produce, cómo el otro reacciona, cómo en mí aparecen fantasías, cómo uno no sabe además cuál es la fantasía que necesariamente aparece, ¿cierto? Quizás en un choque, no había nada raro que Freud diga, eso le recordó del comercio sexual de los papás, ¿cierto? Porque entonces tenían sexo y vio cómo se chocaban los papás y eso le recordó, no necesariamente por su sensación de golpe, sino por otra significación que le remitió a esa, porque es la relación entre significaciones. Sí, a mí lo que me parece muy complejo de eso es dónde queda el quantum de energía. Que el contexto de esto es como que Freud en algunos momentos pues finalmente él no trabajaba con esa distinción es lacaniana pues entre organismo y cuerpo, y eso pues que yo creo que es post-lacaniana. Sí, totalmente, eso tampoco es de Lacan. Pero Freud insistía mucho en ese aspecto como del quantum, de la excitabilidad producida también por ciertas experiencias que tenían la capacidad de generar justamente una mayor excitación, no solamente por la vía de la palabra. Y por eso así ha sido como la forma en la que he podido entender que haya zonas erógenas que pueden ser sustituidas en el proceso pues, de la neurosis, pero que finalmente cumplen funciones sexuales, pues, y están vinculadas con la sexualidad, pero particularmente con esas zonas que orgánicamente son más susceptibles a la excitabilidad y que de ahí las vuelven más, digamos, predispuestas para generar, pues, o genera una predisposición para la excitación y para el conflicto psíquico que luego deriva en una neurosis, ¿cierto? Entonces, como, ¿dónde nos queda ese quantum? Pues porque mira que, por ejemplo, si la cosa la dejamos así, como vos la estás planteando, ¿dónde queda, por ejemplo, esa remisión como a lo oral, desde toda la excitabilidad del sistema, desde lo anal, desde lo escópico, desde lo invocante, desde la voz? ¿Dónde nos queda ese registro? Que a mí me parece, cuando he escuchado esto, plantearlo solamente por la vía de la significación, no creo que tengamos que terminar esta discusión hoy. Pues parece que estamos abriendo algo y ya habías dicho que sería bacano hablar pues como de la pulsión de muerte, y creo que ese es el próximo capítulo. Pero cuando yo escucho esta perspectiva, yo digo, viste, y la libido y las experiencias corporales, pero ahora ligándolo como a esas zonas orgánicas, ese quantum de energía, ¿dónde queda? ¿Dónde se nos queda? Y eso tiene su particularidad, pues me parece que tiene muchas repercusiones. ¿Te has visto el cuento de la criada? No. La serie. Bueno, ay, hombre, yo como hiciera para convencerte, solamente que es muy larga, parce, pero está buenísima, no me la he terminado. Pero me parece bacano que quienes nos escuchan, si es que llegaron hasta aquí, eso está extenso y denso, y vos la pudiéramos también ver a la luz como de lo que estamos conversando acá. ¿Por qué? Porque finalmente ahí uno puede ver como una serie de controles sobre el cuerpo, sobre las dinámicas de lo sexual, sobre
todo el asunto ahí como de la biopolítica por una manera bestial. Y que creo que a veces me da esa sensación de que si ponemos excesivamente el peso en el orden como de la significación, se nos puede perder también otros postulados muy importantes de los descubrimientos freudianos, que tienen que ver, por ejemplo, con la zona erógena, que tienen que ver con el quantum de energía, que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de cómo esas zonas generan una predisposición para lo traumático justamente porque no es posible significarlas de antemano por ser sexuales, ¿cierto? Pero es que yo no estoy de acuerdo con vos. Era la frase que queríamos decir. Tardamos 1 hora en llegar al punto álgido del debate. Lo que pasa es que cuando vos decís que justamente se trata de que esas zonas no se pueden significar, ¿cierto? Fue lo que acabaste de decir. Sí. Sí. Por ser sexuales. Yo de antemano, pues no, como que mi forma de entender esa teoría es como que ya con lo que pasaba con el muchachito ese, primero tiene esa sensación que ni tiene idea de qué onda es eso y luego le tienen que decir un montón de cosas que qué es eso y que no puede hacerlo o simplemente le dicen lo vuelve a hacer regañado. Sí, a ver, es que lo que yo quiero decir es que no se pueden significar, ¿cierto? Como que nos da la idea de que hay alguien que significa las cosas como previamente o ya tiene los significados asignados a las cosas. Pero como yo lo entiendo, justamente es que esas zonas significan las cosas. O sea, como que el mundo tiene una significación oral. O sea, el niño empieza a explorar el mundo con la boca y la boca crea un registro de significaciones, que no son las palabras, sino que la boca significa cosas. ¿Sí? Entonces, hay cosas del mundo que significan lo comestible y esas cosas no son solo lo que se come. La campaña, por ejemplo, de comer el libro, entonces uno devora libros o se devoran los amantes en el acto sexual o se devoran experiencias, ¿cierto? Y hay gente que uno ve que es como voraz, porque la propuesta del psicoanálisis es que el mundo se significa desde esa experiencia corporal que es la base de las significaciones posteriores. O sea, y la misma experiencia, es decir, el mundo tiene una significación oral, el mismo mundo tiene una significación anal, el mismo mundo tiene una significación escópica. Hay varios registros de significación que nunca hacen uno. Y creo que ese es el punto donde es interesante pensarlo como significación, porque no es solo la significación de la palabra, o sea, como que lo simbólico, y cuando hablamos del significante no hablamos solo de palabras, de que yo diga boca y la boca signifique boca, y de que mueble signifique mueble, sino que el mueble con la boca significa una cosa, con el dedito del pie significa otra cosa, con la cabeza significa otra cosa, porque mueble tiene muchas capas de significación que escapan al mueble. Sí me voy haciendo entender con eso. Y esas significaciones son corporales, porque nuestro cuerpo es la base de lo que significamos. Y ellas se cruzan entre ellas mismas y vienen además sumadas a las significaciones desde afuera. O sea, nuestra madre es un órgano de significación nuestro, porque ella nos transmite también significaciones. Entonces, como que eso amplía mucho el registro de lo corporal y de lo significante. Que sí, yo creo que no entra ahí el quantum, pero es que para mí el quantum es un problema porque es tramposo, porque es el que hace la trampa de creer que es una sola significación, que es la cantidad. Entonces, como que hay exceso de sensación oral, o exceso de sensación anal, o exceso de qué sé yo, ¿cierto? Y es como que ese exceso es siempre el mismo. Y eso me da la sensación de que es una sola significación, y no que son muchas significaciones en juego a la vez. Entonces, yo creo que ahí es donde está la diferencia con Freud. Que eso de la cantidad, más que uno como establece cuánto es la cantidad que se puede
sentir de algo más allá del testimonio de la persona. No, ya ese cuerpo no dio para más. No, es que estoy pensando pues que es que Freud finalmente también en varios textos él dice es como pues hasta el momento con las mediciones que tenemos como que eso es lo que podemos pensar de la libido, eso es lo que podemos... Sí, no, y de acuerdo. O sea, yo sé que Freud lo dice, o sea, yo no estoy diciendo que Freud no diga eso. Sí. Yo lo que digo es que no estoy de acuerdo con Freud ahí. No, pero te iba a decir, es como que, bueno, finalmente quizás o las neurociencias puedan ya puedan medir esos grados de excitabilidad y ese quantum de excitación. Pero bueno, entiendo que ese es como nuestro problema. Algún día deberíamos hablar de neurociencia y psicoanálisis. A mí sí me parece, porque es que además el asunto de la medida ya es significante. O sea, ¿vos te acordás de la historia del papá de Enrique? Sí, que... pues espérame, ¿cuál? No, de la mamá sí. De la mamá sí, la historia de la mamá no se la vamos a contar, pero nos acordamos. No, el papá de un amigo que tuvo un asunto, creo que era como con el azúcar, como que le dio un dolor de cabeza y fue y le hicieron unas mediciones de azúcar y cuando van a leer los resultados le dicen, señor, según sus resultados usted debería estar en coma. ¿Cierto? Porque tenía el nivel de azúcar para alguien en coma. Y man, estaba bien, luego le iba a dar un dolor de cabeza. O sea, como que el problema de la medición es que la medición siempre es un estándar externo. O sea, como hablar del quantum como una unidad que pueda ser confiable es muy difícil. Uh-huh. Bueno, el relato yo no sé qué tan confiable pueda ser en contravía de eso, pero por lo menos es con lo que trabajamos, pues, realmente, en tanto sí, no, lo que yo quiero decir justamente es que la medida no es más que el relato. O sea, los dos son sumamente inestables, que no es como la condición para poner en tela de juicio al uno o al otro, pero creo que uno no trabaja con la medida. O sea, uno no saca porque de los últimos 10 pacientes que yo he tenido que me han contado una historia parecida a la suya, no les pasó eso. Usted está como exagerado. No es eso lo que se hace. Ya. Sí, yo creo pues que como conclusión de esta conversación que estuvo densa. Bastante. Densa. Creo que una conclusión con la que quedo es como, bueno, creo que reivindicamos algo que a mí me parece muy importante y es si se reivindican esas significaciones, si se reivindican esos relatos, finalmente es también como darle cabida a una experiencia singular que de algún modo entonces no pretenderíamos ni tratar como de entender a partir de un estándar, ni de generar una comparación, ni de censurar lo que podría llegar a ser una vivencia pues específica, sino que creo que en eso el psicoanálisis tiene una apuesta y una perspectiva muy distinta. Hay un texto del psicoanalista y profesor Julio Hoyos que se llama Límites de la prevención y la promoción, y recuerdo cuando lo leí que me gustó mucho porque uno siente ahí la diferencia en la escucha entre el discurso médico y el discurso del psicoanálisis cuando en un grupo, por ejemplo, creo que era como de diabéticos, pues como que les preguntaban como por qué no cumplían con los planes donde era obvio que eso era saludable para ellos, ¿cierto? Y que creo que en esa investigación pues finalmente se termina como alojando a esa modalidad específica de goce que en algún caso, aún sabiendo que eso iba a generar un daño, pues se seguía consumiendo porque quizás entonces esas significaciones armaban una red que de algún modo favorecía a la repetición. Pero igual diabético es, pues, ¿cierto? Pues ahí está como el punto donde a veces como que se entra como en una tensión entre eso orgánico y lo que se puede hacer con eso. Diabético es porque se dice diabético. Y no, amigo, porque es que ese es el punto. Es que la diabetes es una cosa de la medicina.
Y sí, La diabetes no es una cosa del cuerpo. En tanto el puro cuerpo ahí haciendo sus cosas. O sea, los animales en el bosque no se mueren de diabetes. No porque quizá no les suba el azúcar porque viven en una sociedad mejor, ¿cierto? Al margen del consumo de Coca-Cola, sino porque eso no existe. Ahí no hay diabetes, ellos no se mueren de diabetes. listo. Ese era el punto al que yo quería llegar. Me parece muy doloroso que sea como a las 10 de la noche. Hora y media después de hablar. De un martes cualquiera, pero bueno, no, yo creo que debemos ahí. Creo que ya escucharon pues como nuestros puntos como de confluencia y de divergencia. Queremos grabar el capítulo sobre la pulsión de muerte y pues si nos quieren acompañar para el momento en el que sea publicado, bacano que puedan leerse 2 textos, más allá del principio del placer y el problema económico del masoquismo, ambos textos pues de Freud. Me parece bacano, nunca lo habíamos sugerido. Como antes de escuchar este capítulo, recuerden Le hace leer, para el próximo. recuerden leer esos 2 textos, porque bueno, creo que una de las cosas que me gustaría dejar ahí abiertas es que una de las mejores descripciones que he escuchado de la pulsión de muerte es que es muda. Bueno. Sin palabras. Sin palabras. Psicoanálisis para no tontos.